Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los filtros pasivos. ¿Por qué se conocen como filtros pasivos? Bueno, pues porque en este curso solo hemos visto dispositivos pasivos. Hemos visto las resistencias, los condensadores y los inductores. Bueno, pues a esos dispositivos se les conoce como dispositivos pasivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente administran, almacenan o disipan energía sin necesidad de potencia externa. Y también ya sabemos que no controlan el flujo de electricidad. Ahora bien, cuando veamos el curso de los semiconductores, ahí vamos a ver transistores, diodos y circuitos integrados. Bueno, pues ya vamos a ver que a ese tipo de dispositivos se les conoce como dispositivos activos. Y esos dispositivos controlan el flujo de electricidad, amplifican señales y también requieren de energía externa. Pero como no hemos visto nada de los dispositivos activos, bueno, pues solo podemos ver los filtros pasivos. Ahora bien, cuando veamos el curso de los semiconductores, ahí veremos nuevamente los filtros, pero los filtros activos. Bueno, pues este tema se va a dividir en 4 vídeos. Vamos a comenzar por este vídeo que vamos a ver los filtros pasabajas, en el segundo vamos a ver los filtros pasaltas, en el tercero los filtros pasabanda y en el cuarto vamos a ver los filtros rechazabanda. Para los filtros pasabajas y pasaltas, bueno, pues recordad que tenéis que repasar, si no os acordáis, el último vídeo del tema de los circuitos RC y también el último vídeo del tema de los circuitos RL, que ahí se habla de los filtros pasabajas y de los filtros pasaltas. Y con respecto al tercer vídeo, cuando veamos los filtros pasabanda, bueno, pues recordar el penúltimo vídeo del tema de los circuitos RLC, ahí se hizo una pequeña introducción al ancho de banda. Bueno, pues en ese vídeo vamos a entender por qué tenemos dos puntos críticos y de dónde viene este ancho de banda. Por ahora, bueno, pues vamos a comenzar por este vídeo por ver lo siguiente, un pequeño repaso. Recordar que cuando tenemos un circuito de filtro pasabajas, bueno, pues ya sabemos que podemos tener o un circuito RC o un circuito RL, y voy a poner el ejemplo con un circuito RC, pero recordar que también podemos utilizar un inductor. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos un condensador y aquí tenemos esta conexión. Bueno, pues aquí tenemos el voltaje de entrada y ya sabemos que cuando se trata de un filtro pasabajas, la salida la tenemos que tomar a partir del capacitor. Bueno, pues ¿qué ocurre realmente? Ya sabemos que cuando tenemos frecuencia es igual a cero, o lo que es lo mismo, corriente continua, ya sabemos que el capacitor se comporta como un abierto. ¿Cómo se comporta como un abierto? Bueno, pues todo el voltaje que tenemos del voltaje de entrada lo tenemos en el voltaje de salida. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Cuando la frecuencia tiende a cero, en esta ecuación, bueno, pues ya vemos que la reactancia capacitiva tiende a infinito. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva va disminuyendo, también va disminuyendo la caída de voltaje que tenemos aquí y va aumentando la caída de voltaje que tenemos en el resistor. Recordad que la resistencia es constante. Va a llegar a un punto, a cierta frecuencia, donde la resistencia sea igual a la reactancia capacitiva. Bueno, pues a esa frecuencia se le conoce como frecuencia crítica. Y para verlo visualmente, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta gráfica donde tenemos el voltaje de salida frente a la frecuencia. Comenzamos con la frecuencia de entrada y ya sabemos que inicialmente el voltaje de salida es igual a la frecuencia de entrada. Luego disminuye, tenemos este punto y luego ya va disminuyendo el voltaje de salida. Vamos a ver que esta pendiente es constante siempre y cuando estemos empleando un papel semilogarítmico. Pero bueno, pues a mí lo que me interesa es que sepáis lo siguiente. Aquí tenemos este punto donde tenemos la frecuencia crítica y ya sabemos que está a 0,707 del voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, a 70,7% del voltaje de entrada. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues ahora enseguida vamos a ver de dónde viene este número, pero por ahora, bueno, pues que sepáis que en este punto, bueno, pues se le conoce como frecuencia crítica, también se le conoce como frecuencia de corte, frecuencia de ruptura y también frecuencia de menos 3 decibelios. ¿Por qué menos 3 decibelios? Bueno, pues porque el voltaje de entrada realmente está a 0 decibelios, y esto también vamos a ver de dónde vienen estos 0 decibelios y estos menos 3 decibelios, y a partir de ahí, bueno, pues los decibelios que vamos a tener aquí van a ser negativos. Ahora bien, ¿por qué empleamos decibelios cuando hablamos
de sonido, de la potencia del sonido, o lo que es lo mismo, velios, que es la unidad. Lo que pasa que esta unidad es muy grande y empleamos decibelios. Recordad que también tenemos metros y tenemos decímetros. Bueno, pues empleamos decibelios. ¿Por qué empleamos, como digo, decibelios? Bueno, pues eso lo vamos a ver cuando acabemos el vídeo. Os voy a explicar por qué empleamos decibelios y de dónde viene la ecuación. Pero por ahora, bueno, pues simplemente vamos a ver cuál es la ecuación que debemos utilizar y cómo la relacionamos los decibelios con el voltaje y con la potencia. Bueno, pues para verlo tenemos lo siguiente. Nos dice que un decibel, que está en inglés, un decibelio es una medida logarítmica de la relación de una potencia a otra y de un voltaje a otro, la cual puede ser utilizada para expresar la relación de entrada a salida de un filtro. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación. Es decir, tenemos los decibelios y ya vemos que tenemos 10 por el logaritmo de esta relación de aquí, la potencia de salida y la potencia de entrada. Una cosa a tener en cuenta, y es que si empleáramos los decibelios realmente, bueno, pues tendríamos logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada, pero como esta unidad es muy grande, bueno, pues se emplean los decibelios, que ya vemos que es igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. ¿Cómo lo relacionamos con el voltaje? Bueno, pues ya sabemos que la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Aquí lo tenemos. A partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que la resistencia se cancela, nos queda esta parte. Como el exponente es el mismo tanto en el numerador como en el denominador, lo podemos sacar del paréntesis, nos queda esta parte de aquí, y recordar las propiedades de los logaritmos. Ya sabemos que cuando tenemos el logaritmo de x al cuadrado, esto es igual a 2 por el logaritmo de x. Bueno, pues ya sabemos que simplemente tenemos que bajar el exponente y queda multiplicando. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que el resultado es igual a este que veis aquí. Bueno, pues cuando empleamos potencias simplemente empleamos esta ecuación, y cuando empleamos voltaje empleamos esta otra ecuación. La diferencia es el 10 y el 20, y este 20 ya hemos visto de dónde viene, de las propiedades de los logaritmos. Y como digo, de dónde viene esta ecuación y por qué empleamos decibelios, os lo voy a explicar al final de este vídeo. Por ahora, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Y mirar, nos dice lo siguiente, que a cierta frecuencia el voltaje de salida de un filtro es de 5 voltios y el de entrada es de 10 voltios. Tenemos que expresar la relación de voltaje en decibelios. Bueno, pues lo acabamos de ver. Ya sabemos que si tenemos potencias, bueno, pues tenemos esta ecuación de aquí. Aquí tenemos la potencia de salida. Aquí tenemos la potencia de entrada. Y ya hemos visto que cuando empleamos voltajes, bueno, pues tenemos 20 por el logaritmo de el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución de estos voltajes y dándole solución, vamos a obtener los decibelios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dándole solución, obtenemos estos decibelios. Y recordar que son negativos, porque ya hemos visto que si tenemos esta gráfica, voy a ponerlo mejor, que si tenemos esta gráfica, bueno, pues inicialmente los decibelios son 0 decibelios, y esto vamos a ver ahora por qué enseguida. Y aquí tenemos el punto crítico, que está a 3 decibelios por debajo del punto inicial, y a partir de aquí todos los decibelios son negativos. Por eso, bueno, pues obtenemos este de aquí, y recordar que aquí tenemos la frecuencia crítica. Ahora bien, ¿de dónde viene este punto que tenemos 70,7% del voltaje de entrada, o lo que es lo mismo 0,707 del voltaje de entrada? ¿Y por qué tenemos aquí menos 3 decibelios y aquí 0 decibelios? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Mirad, aquí tenemos nuevamente este filtro RC pasabajas, y ya sabemos lo siguiente: la salida la obtenemos a partir del capacitor, e inicialmente cuando la frecuencia es igual a 0, o lo que es lo mismo tenemos corriente continua, ya sabemos que esto se comporta como un abierto, y todo el voltaje de entrada lo tenemos en el voltaje de salida. A partir de ahí ya sabemos que estamos con esta ecuación de aquí, y ya sabemos que tenemos 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ya sabemos que cuando esto tiende a 0, es decir, cuando la frecuencia tiende a 0, esto tiende a infinito. Ahora bien, cuando va aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva va disminuyendo, esta caída de voltaje va disminuyendo y esta va aumentando. Va a llegar a un punto donde la resistencia sea igual a la reactancia capacitiva. Aquí tenemos la frecuencia
crítica. Bueno, pues sabiendo eso, ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a esta ecuación. A partir de aquí y despejando para la frecuencia crítica, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta ecuación. Ahora bien, ¿cuál es el voltaje de salida? Ya sabemos que tenemos que emplear el divisor de voltaje. Aquí lo tenemos. Pero acabamos de ver que la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución de que la reactancia capacitiva es igual a la resistencia, aquí tenemos el nuevo divisor de voltaje empleando solo resistencias. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vemos que en el denominador tenemos 2 por r al cuadrado y todo ello, la raíz cuadrada. Ya sabemos que esto es igual a tener la raíz cuadrada de 2 por tener la raíz cuadrada de r al cuadrado. Esto se cancela y ya sabemos que tenemos r por la raíz cuadrada de 2. Aquí lo tenemos, las resistencias se cancelan y tenemos 1 entre la raíz cuadrada de 2. Dándole solución obtenemos esta constante. Bueno, pues ya vemos que cuando estamos con la frecuencia crítica, realmente el voltaje de salida es igual a 0,707 del voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, tenemos el 70,7% del voltaje de entrada. Ahora bien, ¿por qué tenemos esos menos 3 decibelios? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Acabamos de ver que el voltaje de salida es igual a 0,707 del voltaje de entrada. Despejando para esta constante tenemos esta relación de aquí. Bueno, pues empleando los logaritmos, porque ya sabemos que tenemos 20 logaritmo del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, y esto ya sabemos que nos van a dar los decibelios. Bueno, pues todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Dándole solución lo que tenemos en la parte de la derecha, obtenemos esos menos 3 decibelios. Y ahora enseguida vamos a ver por qué el voltaje de entrada, recordar que estamos con esta gráfica de aquí, por qué el voltaje de entrada está a 0 decibelios. Pero antes de nada, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la frecuencia crítica para el filtro RC pasabajas mostrado a continuación. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que para obtener la frecuencia crítica, donde R es igual a la reactancia capacitiva, bueno, pues tenemos que emplear esta ecuación que acabamos de ver. Ya sabemos que tenemos 1 entre 2pi por R por C. Recordar que esto es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia crítica por la capacitancia. Bueno, pues despejando para la frecuencia crítica, simplemente la pasamos al otro lado y la resistencia a este otro lado y obtenemos esta ecuación. Dándole solución, obtenemos la frecuencia crítica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar las unidades, aquí tenemos ohmios y aquí simplemente tenemos microfaradios, que eso es igual a por 10 elevado a menos 6 faradios. Bueno, pues eso nos va a dar kilohercios, como podéis ver. No digo nada de esto de las unidades porque esto ya lo deberíais de saber. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues acabamos de obtener, ya sabemos que la frecuencia crítica, es decir, estamos con este voltaje y aquí estamos con la frecuencia crítica y luego ya sabemos que va disminuyendo el voltaje de entrada. Bueno, pues la frecuencia crítica acabamos de ver que está a 339 kilohercios. Bueno, pues ya sabemos que a frecuencias menores de la frecuencia crítica el filtro va a dejar pasar las señales y a frecuencias mayores de 339 kHz este filtro va a rechazar las señales. Ahora bien, os había dicho antes que esta pendiente es constante siempre y cuando estemos empleando un papel semilogarítmico. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y recordar lo siguiente, y lo voy a poner nuevamente. Tenemos esta gráfica y ya sabemos que tenemos esta parte de aquí. Aquí tenemos la frecuencia crítica. Bueno, pues ¿qué tal si lo expresamos con decibelios? Bueno, pues os he dicho que cuando estamos con el voltaje de entrada, realmente ya sabemos que tenemos 0 decibelios y que luego a partir de ahí tenemos siempre decibelios negativos. Aquí tenemos, como digo, los 0 decibelios y aquí tenemos la frecuencia. Bueno, pues ya sabemos lo siguiente y lo voy a poner en rojo. Aquí tenemos inicialmente el voltaje de entrada y luego idealmente, bueno, pues ahí tendríamos el corte en esta parte de aquí y simplemente tenemos esta pendiente. Ahora bien, ya sabemos que realmente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí el voltaje de entrada, una pequeña curva y luego ya va disminuyendo. Es decir, aquí tenemos la frecuencia de corte, recordar.
Bueno, pues vamos a ver ahora enseguida que cuando tenemos 10 veces la frecuencia de corte, el cambio que tenemos aquí es de menos 20 decibelios. Es decir, si estamos aquí con un cambio de 10 veces la frecuencia de corte, bueno, pues el cambio que tenemos aquí es de menos 20 decibelios. Si estamos ahora con 100 veces la frecuencia de corte, es decir, 10 veces lo que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que vamos a estar en este punto donde tenemos menos 40 decibelios. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que por cada 10 veces la frecuencia que va cambiando, tenemos un cambio de decibelios de menos 20 decibelios. Es decir, que esta pendiente realmente va cambiando en menos 20 decibelios. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya vemos que la atenuación es la reducción del voltaje expresada como la relación de voltaje salida y voltaje entrada, y se desarrolla como sigue. Bueno, pues os acabo de explicar lo siguiente, que por cada 10 veces el cambio de frecuencia hemos visto que tenemos 20 decibelios. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues ya sabemos que si estamos con la frecuencia de corte, ya sabemos que la resistencia es igual a la reactancia capacitiva. Ahora bien, si lo expresamos de esta manera, ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ahora bien, si hay un cambio de 10 veces la frecuencia crítica, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Me da igual que sea la frecuencia crítica, que sea 10 veces la frecuencia a partir de la frecuencia crítica. Bueno, pues esto es igual a 1 entre 2pi por 10 por la frecuencia por la capacitancia. Si despejamos, es decir, si pasamos estos 10 al otro lado, bueno, pues ya vemos que tenemos 10 por la reactancia capacitiva, y ya sabemos que la reactancia capacitiva y la frecuencia son inversamente proporcionales. Bueno, pues si aquí tenemos 10, aquí ya sabemos que vamos a tener esos 10. Bueno, pues esto es igual a la resistencia, es igual a 10 por la reactancia capacitiva, siempre y cuando tengamos un cambio en la frecuencia de 10 veces la frecuencia a partir de la frecuencia crítica. Bueno, pues sabiendo esto, nuevamente tenemos esta relación, que es la atenuación, y ya vemos que aquí tenemos el divisor de voltaje, y acabamos de ver que la resistencia, voy a ir hacia atrás, la resistencia es igual a 10 por la capacitancia reactiva. Bueno, pues simplemente sustituimos la resistencia por esto de aquí y expresamos este divisor de voltaje con reactancias capacitivas, y a partir de aquí hay que darle solución. Ya sabemos que este exponente eleva a los dos términos, tenemos esto, aquí ya sabemos que podemos factorizar x sub c al cuadrado, llegamos a esta parte de aquí, ya sabemos que tenemos x sub c al cuadrado, y aquí tenemos 100 más 1, y todo esto está dentro de la raíz cuadrada, y esto es igual a la raíz cuadrada de x sub c al cuadrado por la raíz cuadrada de 101, perdón, de 100 más 1. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y tenemos esta multiplicación. Esto se cancela y ya vemos que tenemos 1 entre la raíz cuadrada de 101. Y esto realmente lo podemos simplificar, lo podemos aproximar a 1 entre la raíz cuadrada de 100, que ya sabemos que es igual a 10. Bueno, pues como digo, esta parte la podemos aproximar a 0,1. Bueno, pues ya vemos que sustituyéndolo en esta ecuación, ya vemos que tenemos menos 20 decibelios. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando la frecuencia cambia en 10 veces a partir de la frecuencia crítica, el cambio que tenemos en decibelios es de menos 20 decibelios, como digo. Bueno, pues nuevamente vamos a dibujarlo gráficamente. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos esto de aquí. Bueno, voy a poner la parte negativa porque estamos con decibelios. Aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos los decibelios, y partimos de 0 decibelios. Bueno, pues ya sabemos que cuando estamos en la frecuencia crítica, realmente ya sabemos que en los decibelios estamos en menos 3 decibelios, y a partir de ahí ya hemos visto que si cambia la frecuencia en 10 veces, bueno, pues ya sabemos que aquí nos vamos a encontrar en este punto en menos 23 decibelios, porque ya sabemos que tenemos un cambio de menos 20 decibelios. Si volvemos a tener un cambio de 10 veces la frecuencia que tenemos aquí, o la frecuencia crítica, en este caso estamos con 100, bueno, pues ya sabemos que aquí nos vamos a encontrar en menos 43 decibelios, porque partimos de menos 3 decibelios. Bueno, pues cuando tenemos un cambio de 10 veces en la frecuencia, a eso se le conoce como década, y podemos ver claramente que esta pendiente
es de menos 20 decibelios por década, y como digo, va a ser constante siempre y cuando estemos empleando un papel semi-logarítmico. Y para verlo, bueno, pues vamos a verlo con un ejercicio rápidamente. Mirad, tenemos que trazar una curva de Bode para el filtro que se muestra a continuación para 3 décadas de frecuencia. Use el papel gráfico semi-logarítmico. Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que tenemos que obtener la frecuencia crítica, donde ya sabemos que vamos a estar ahí a menos 3 decibelios. Voy a hacer la gráfica para que lo veáis. Como digo, bueno, pues tenemos que obtener la frecuencia crítica, donde ya sabemos que estamos aquí a menos 3 decibelios en este punto, recordar, y ya sabemos que por cada cambio de 10 veces la frecuencia, en este caso la frecuencia crítica, aquí el cambio en decibelios ya sabemos que es de menos 20 decibelios. Como estamos aquí con menos 3 decibelios, bueno, pues en este punto ya sabemos que vamos a estar en menos 23 decibelios. Para el siguiente cambio de 10 veces la frecuencia, contando desde la frecuencia crítica, bueno, pues ya sabemos que en este punto vamos a estar en menos 43 decibelios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente tendremos que obtener la frecuencia crítica y a partir de ahí realizar la gráfica empleando un papel gráfico semilogarítmico. Bueno, pues primero tenemos que obtener la frecuencia crítica, como ya sabemos, recordar las unidades. Aquí tenemos por 10 elevado a 3 y aquí tenemos por 10 elevado a menos 6 faradios y aquí tenemos ohmios. No digo nada de las unidades porque ya lo deberíais de saber. Bueno, pues obtenemos 33,3 kilohercios. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Bueno, pues si estamos con esta gráfica, voy a poner la positiva, estamos con esta gráfica de voltaje frente a la frecuencia de voltaje de salida, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el voltaje de entrada y estamos en este punto de aquí, la frecuencia crítica, y ya hemos visto que luego a partir de aquí por cada década tenemos un cambio de 20 decibelios. Bueno, pues haciendo la gráfica, aquí tenemos los decibelios, que ya sabemos que son negativos porque partimos de los 0 decibelios. Aquí tenemos decibelios, aquí tenemos la frecuencia y hemos obtenido la frecuencia crítica, donde ya vemos que tenemos 33,9 kilohercios. A partir de ahí, recordad que estamos en este punto donde tenemos menos 3 decibelios. A partir de ahí, cuando tenemos un cambio de una década en la frecuencia, ya sabemos que aquí vamos a tener 339 y en este punto, bueno, pues nos vamos a encontrar en menos 23. Y lo mismo si tenemos otro cambio en otra década, ya sabemos que tenemos 3390. Bueno, pues aquí en este punto nos vamos a encontrar en menos 43. Bueno, pues para que lo veáis visualmente, aquí tenemos el papel semilogarítmico y ya vemos lo siguiente, que aquí estábamos en 33,9 para la frecuencia crítica. Recordad que esto es idealmente y esto es lo que ocurre realmente, que tenemos esta pequeña curva, y aquí ya sabemos que estamos en menos 3 decibelios. Y a partir de aquí, cuando ha pasado una década en la frecuencia, bueno, pues nos encontramos ahora en este punto, en 339. Bueno, pues aquí vamos a estar en menos 23 decibelios. Y lo mismo cuando pasa otra década, bueno, pues ya sabemos que estamos en 3390 y aquí en este punto nos vamos a encontrar en menos 43 decibelios. Idealmente, si partimos de los 0 decibelios en la frecuencia crítica, bueno, pues aquí vamos a tener un cambio de menos 20 y aquí vamos a tener otro cambio de menos 20, pero como partimos de menos 3 decibelios, aquí tenemos menos 23 decibelios, aquí tenemos menos 43 decibelios. Ya sabemos que a frecuencias bajas, a frecuencias más bajas que 33,9 kilohercios, el filtro va a dejar pasar las señales. Voy a poner un OK. Y a partir de frecuencias mayores a 33,9 ya sabemos que el filtro va a rechazar las frecuencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos con un filtro RL pasabajas? Bueno, pues ya sabemos que tenemos este circuito de aquí y esta vez la salida la tomamos a partir del resistor y recordar que aquí tenemos el inductor. Bueno, pues ¿qué ocurre inicialmente cuando estamos con frecuencias igual a 0, lo que es lo mismo corriente continua? Bueno, pues ya sabemos que el inductor se comporta como un conductor y aquí, bueno, pues simplemente tenemos toda la salida de entrada en el voltaje de salida. Bueno, pues esto es por esto, ya sabemos que tenemos la reactancia inductiva es igual a 2pi
por la frecuencia por la inductancia. Cuando la frecuencia es igual a 0, la reactancia inductiva es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos toda la caída de voltaje. Cuando la frecuencia va aumentando, la reactancia inductiva va aumentando, y aquí esta caída de voltaje va aumentando y esta de aquí va disminuyendo. Va a haber un momento donde la resistencia es igual a la reactancia inductiva. Ahí vamos a tener la frecuencia de corte. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta ecuación es igual a la reactancia inductiva. Bueno, pues tenemos esto igual a esto, despejando para la frecuencia crítica. Bueno, pues ya vemos que tenemos R entre 2pi por L, o lo que es lo mismo, cuando tenemos esto de aquí, ya sabemos que podemos dividir tanto el numerador como el denominador por lo mismo. Es decir, lo que hacemos en el numerador lo tenemos que hacer en el denominador, y obtenemos 1 entre 2pi por L entre R. Aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio y mirar, nos dice lo siguiente, que trace nuevamente una curva de Bode para el filtro mostrado a continuación para 3 décadas de frecuencia. Use papel gráfico semilogarítmico. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Frecuencia crítica, ya sabemos que estamos en menos 3 decibelios. Luego, para la siguiente década estamos en menos 23 decibelios. Y para la siguiente década ya sabemos que estamos en menos 43 decibelios. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar la frecuencia crítica, y lo acabamos de ver. Ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a 74,5 kHz. Recordar las unidades: aquí tenemos por 10 elevado a menos 3, y aquí tenemos por 10 elevado a 3. Bueno, pues ya vemos que vamos a llegar a kilohercios. Una vez que tenemos esto, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la gráfica. Estamos en este punto de aquí, en esos 74,5, y ya sabemos que aquí estamos en menos 3 decibelios. Realmente, idealmente, bueno, pues estamos en 0 decibelios. Cuando pasa una década, bueno, pues ya sabemos que estamos en 745, y aquí estamos en menos 23 decibelios. Si lo contamos idealmente, ya sabemos que estamos en menos 20 decibelios. Y por último, si pasa otra década, ya sabemos que estamos en 7450, y aquí estamos en menos 43 decibelios. Ahora, para ir acabando el vídeo, bueno, pues vamos a hablar del desplazamiento de fase en un filtro pasabajas. Recordar lo siguiente, que ya sabemos que el desplazamiento de fase, es decir, el ángulo de fase, bueno, pues ya sabemos que es igual a menos tangente elevado a menos 1, y aquí tenemos R entre X sub C. O empleando un circuito RL, bueno, pues ya sabemos que tenemos el ángulo de fase es igual a menos tangente elevado a menos 1, donde tenemos reactancia inductiva entre resistencia. Bueno, pues la gráfica que tenemos es la siguiente. Aquí tenemos esto, donde aquí tenemos la frecuencia, y aquí tenemos el ángulo de desfase. Bueno, pues inicialmente comenzamos por 0. ¿Por qué el ángulo de desfase es 0 cuando la frecuencia es 0? Bueno, pues porque realmente el circuito es totalmente resistivo. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, vamos a llegar a la frecuencia crítica, donde ya sabemos que la resistencia es igual a la reactancia capacitiva, o lo que es lo mismo, la resistencia es igual a la reactancia inductiva, y aquí estamos en menos 45 grados, recordar. Y luego ya sabemos que si seguimos aumentando, bueno, pues llegamos a los menos 90 grados, y esto ya lo hemos visto cuando vimos el desfase de ángulo. Bueno, pues así es como cambia realmente el ángulo de fase cuando va cambiando la frecuencia. Es decir, que cuando tenemos la frecuencia es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que el ángulo es igual a 0. En la frecuencia crítica ya sabemos que es menos 45 grados, y aquí cuando va aumentando y tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que tenemos menos 90 grados. Ahora bien, ¿por qué empleamos realmente decibelios, lo que es lo mismo, velios, cuando estamos con el sonido? Es decir, ¿por qué el oído humano responde de forma logarítmica y no responde de forma continua? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y mirar, antes de nada, vamos a ver por qué existieron los logaritmos, porque ya sabemos que si tenemos 10 elevado a x y esto es igual a 100,
Bueno, pues para encontrar el exponente ya sabemos que el logaritmo en base de 10 de 100 es igual a 2. Pero como digo, ¿cómo se llegaron a los logaritmos? Bueno, pues esto se llegó antes de inventar las calculadoras. Es decir, tenemos lo siguiente: si nosotros queremos realizar una multiplicación, y voy a emplear números muy pequeños para que se entienda, pero imaginad que tenemos esta multiplicación de aquí. Bueno, pues nosotros ya sabemos darle solución, ya sabemos que tenemos esta solución de aquí, pero imaginad que esta multiplicación es muy compleja, donde tenemos números enormes y queremos realizar la multiplicación o queremos realizar la división, y esto ocurría cuando estábamos en la navegación, en la astronomía o en la física. Bueno, pues como esas multiplicaciones tan complejas eran muy difíciles de hacer, es decir, se tardaba mucho y podía llegar a dar error, bueno, pues se llegó a la conclusión, y empleando estas multiplicaciones sencillas ya sabemos que tenemos aquí 10 elevado a 2 y aquí tenemos 10 elevado a 3. Bueno, pues ya sabemos que si queremos multiplicar esto de aquí, simplemente tenemos que sumar los exponentes, y ya vemos que tenemos 10 elevado a 5 y aquí tenemos el resultado. Es decir, hemos convertido una multiplicación compleja simplemente en una suma, y si tenemos que dividirla ya sabemos que tenemos que restar los exponentes. ¿Para qué se empleó esto? Bueno, pues los matemáticos de aquella época hicieron lo siguiente: prepararon tablas, les llevó mucho tiempo, pero imaginad que tenemos lo siguiente. Como digo, si partimos de 10 y aquí tenemos elevado a 1, ya sabemos que el resultado es 10. Como digo, si partimos de 10 y aquí tenemos elevado a 2, ya sabemos que tenemos 100. Si tenemos 10 elevado a 3, ya sabemos que aquí tenemos 1000. Si tenemos 10 y aquí tenemos 4, ya sabemos que aquí tenemos 10.000. Y por último, si tenemos 10 elevado a 5, ya sabemos que aquí tenemos los 100.000. Estoy empleando números muy simples para que se entienda. Bueno, pues si tenemos que realizar una multiplicación compleja, en este caso ya sabemos que son números muy sencillos, pero imaginad que esto es complejo. Bueno, pues si queremos realizar esta multiplicación de 100 por 1000, bueno, pues ¿qué es lo que tendremos que hacer? Fijarnos en los exponentes, y ya sabemos que 2 más 3 es igual a 5, vemos el resultado y aquí tenemos la respuesta. Bueno, pues como digo, realizar estas tablas o crear estas tablas llevó muchísimo tiempo, pero era muy fácil de ver el resultado, porque simplemente nos teníamos que fijar en los exponentes y obtener el resultado. Ahora bien, si se hubieran inventado las calculadoras antes de los logaritmos, ¿hubiéramos llegado a inventar o a deducir los logaritmos? Posiblemente sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordar que si tenemos esta curva y queremos saber cuál es el ángulo que tenemos bajo esta curva, donde la función es 1 entre x, bueno, pues para ello empleamos el cálculo. Aquí tenemos AB, tenemos 1 entre x, tenemos la diferencial. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: el logaritmo de b menos el logaritmo de a, o lo que es lo mismo, el logaritmo de b entre a. Aquí tenemos el logaritmo natural, y esto, bueno, pues apareció después de las calculadoras simplemente de forma natural para obtener el área que tenemos bajo esta curva de aquí. De ahí el nombre, logaritmo natural, porque se descubrió de forma natural. Bueno, pues posiblemente hubiéramos llegado a los logaritmos si se hubieran inventado antes las calculadoras, antes de deducir los logaritmos. Pero como digo, los logaritmos se emplearon o se dedujeron para simplificar multiplicaciones, para que las multiplicaciones complejas simplemente fuesen sumas y las divisiones fuesen restas. Ahora bien, ¿por qué empleamos decibelios cuando estamos con potencias de sonido? Bueno, pues ahí entra en juego una empresa que se conocía como Telefonía Bell, con dos L's, de ahí el nombre, Bellio. ¿Qué es lo que hicieron los ingenieros de este laboratorio? Bueno, pues hicieron lo siguiente: cogieron a muchísimas y muchísimas personas y las encerraron en un cuarto y les sometieron a diferentes sonidos. Y me voy a inventar ahora mismo las potencias de sonido porque son diferentes, pero para que se entienda, bueno, pues empezaron con 10 y las personas escuchaban una intensidad de sonido. Luego lo aumentaban a 15, lo aumentaban a 20 y realmente las personas no notaban cambio alguno en el sonido. ¿Cuándo notaron cambio? Cuando teníamos 10 veces el sonido inicial. Y ahí ya notaban que era prácticamente el doble de sonido de lo que teníamos aquí. Y así sucesivamente, por mucho que tengamos aquí 500, cuando llegábamos a 1000, es cuando todas las personas notaban un cambio casi el doble del sonido anterior. Es decir, ya vemos que realmente nuestro oído realmente responde al sonido de forma logarítmica y no lo hace de forma
constante. Bueno, pues de ahí se llegó a que el velio era igual a el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada, pero como esta unidad es demasiado grande, bueno, pues se emplean simplemente los decibelios, donde tenemos 10 por el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y empleando el voltaje, bueno, pues ya hemos visto que tenemos 20 el logaritmo del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Bueno, pues simplemente se llegó a la conclusión que el oído humano, bueno, pues respondía de forma logarítmica con este experimento de aquí, y no lo hacía de forma constante, y esto pasa en muchísimos fenómenos naturales, pasa en la cuántica, pasa en la masa y también en la intensidad de luz. Si nosotros entramos a un cuarto donde tenemos una bombilla y luego le agregamos 2 bombillas más, bueno, pues prácticamente no vamos a notar mucho cambio. Sí, algo de intensidad, más intensidad, pero no si es el triple o no. ¿Cuándo lo vamos a notar? Cuando tenemos 10 bombillas. Bueno, pues ya vemos que muchas cosas de la naturaleza responden de forma logarítmica, y una de ellas es nuestro oído, es decir, que nosotros percibimos el sonido de forma logarítmica y no de forma constante. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los filtros pasa altas. Hasta la siguiente.